Continuando con este ciclo de charlas que estamos dando a arquitectos, colegios de arquitectos, desde la Asociación Argentina del PVC, esta es nuestra cuarta charla y va a estar referida, como están viendo ustedes ahí en el título del primer slide, a sistemas de perfiles para puertas y ventanas. Aprovecho para comentarles que el próximo jueves a las 18:30, la misma hora que hoy, y con el link bien puesto, vamos a tocar el tema de la eficiencia energética de las ventanas y el etiquetado de eficiencia energética. No, parece que es un tema de una información bastante interesante para ustedes, más teniendo en cuenta que además está avanzando el etiquetado de viviendas y es un tema en el cual nosotros también estamos avanzando con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, quien es la encargada ahora de este sistema de eficiencia energética y que antes era de la Secretaría de Energía, antes dependía del Ministerio de Producción y ahora del Ministerio de Economía. Eso, bueno, tiene sus inconvenientes para nosotros que queremos avanzar a un ritmo un poco más rápido que el que estamos logrando. Pero bien, el otro jueves, o sea, dentro de 15 días, la charla la va a dar un experto de Brasil, que también es un tema que me parece que les puede interesar. Voy a hablar con él para que se centre más en no solo muy específico, punto de vista técnico y tener una visión comparativa del material en cuanto al comportamiento en el fuego. Después, el 21, creo que es el 28, yo voy a estar dando una charla sobre estructuras tensionadas y otras aplicaciones en arquitectura y en diseño, basado en desarrollos y trabajos que se han hecho en el mundo. Yo ahí les voy a estar comentando, les voy a estar dando ejemplos con imágenes. Voy a hablar de los materiales que se han utilizado de PVC, les voy a nombrar los estudios de arquitectura, pero no voy a poder dar respuestas específicas sobre el tema porque los desconozco, ¿no? Pero ustedes van a tener los links para vincularse con quienes quieran en distintos lugares del mundo, estudios de arquitectura sobre todo. Y por último, también voy a dar otra charla que ya va a ser para los primeros días de agosto, que es sobre la sustentabilidad de los materiales de construcción fabricados con PVC, porque eso iba en la primera charla y finalmente la primera charla fue una revisión con imágenes de todas las aplicaciones que tiene el PVC en la construcción. Como ya he comentado, más del 70% del PVC se destina a materiales de construcción. Bueno, hecha esta introducción, les voy a presentar a Eduardo Mastrangelo, es arquitecto de la UBA, tiene más de 20 años en experiencia en sistema de ventanas de PVC, Muchos tuvo más. más todavía, sí. Yo cuando hice el resumen y saqué la cuenta, Eduardo, bueno, gracias por tu colaboración, como siempre. Eduardo trabajó más de una década en España. Vamos a hablar de décadas, Eduardo, ¿está bien? Total, no estamos hablando de centurias, así que todo tranquilo. Pero Bien. estuvo más de una década en España, trabajando en fabricantes de perfiles y en empresas de instalación también estuviste un tiempo, ¿no es cierto, Eduardo? Al principio. Sí. Exacto. Y bueno, y ahora está en la empresa Beca, que bueno, es una multinacional, y Eduardo ahí desempeña su rol como técnico, como arquitecto, pero especializado en las aberturas y también colabora dentro de su empresa, pero también mucho con la asociación en lo que ha sido lograr la norma IRAM
para los perfiles para ventanas de PVC, la norma IRAM para eficiencia, el etiquetado, también con la Secretaría de Energía. Yo creo que van como 10 años de trabajo. Esto siempre tarda mucho cuando es con organismos públicos, pero bueno, siempre lo tenemos ahí acompañándonos. Así que, Eduardo, tomás la posta. ¿Eh? Bueno, bueno, Adelante gracias. y a vos. Ahí se escucha bien, ¿verdad? Con lo que hablo y eso no hay Perfecto, problema. Bueno, perfecto se perfecto. escucha, ¿eh? No, muy bien. Y la Bueno, imagen también está bien. oh, Todo. ok, ok. Gracias, Miguel, por la presentación. Buenas noches a todos los presentes. Gracias por participar. Y a ver, empiezo con algo que no tenía pensado, pero continúo con lo que estaba diciendo un poco Miguel. O sea, si bien es cierto que hace desde el año 1999 que yo estoy trabajando en carpintería de PVC, el punto es que por qué estamos aquí hoy es lo que tratar de que no pase lo que me pasó a mí. O sea, cuando salí de la facultad hasta el primer día que empecé a trabajar, donde empecé a trabajar, no conocía las aberturas de PVC, no sabía que existían directamente. O sea, eh, tenía obras, trabajo en obra desde que me llevaba mi papá, y en la facultad en ningún lado hasta ese momento se había comentado esa posibilidad. Entonces, bueno, uno de los objetivos que desde la asociación nos hemos propuesto es ese, ¿no? Llevar a conocer tanto al cliente final, al dueño de casa, como al profesional. Primero, la existencia de nuestra carpintería, y segundo, ya más hacia el lado técnico, más hacia el profesional, el, la diferencia, ¿no? O sea, la capacidad técnica y el comportamiento técnico que tienen estas aberturas respecto de lo que hasta el día de hoy se conocía como tal. Entonces, eso es un poco el objetivo de esta charla. La idea es quizás eh, dar un pantallazo general de algunas ideas. Lógicamente, quien tenga alguna inquietud o necesite o crea conveniente recabar más información, no tiene más que comunicarse con nosotros a través de la asociación. Entonces, cada uno, de acuerdo a la consulta o de acuerdo a la inquietud que se nos comunique, algún integrante de la asociación les va a contestar y les va a saber indicar su consulta, ¿verdad? A saber responder su consulta. Yo preparé un PowerPoint, algo como para ir hablando con alguna imagen, desde una reseña, ¿no? Desde dónde salieron las ventanas, hasta pasando por las características técnicas, por su diseño, por cómo son, y un poco de instalación. Es decir, lo que decía recién, ¿no? O sea, intenté eh, llevar un pantallazo general de todo, sin ahondar en ningún tema en particular, por lo menos para esta charla y para hoy, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes me dejan y no me equivoco, voy a compartir aquí la pantalla. Ok, Está perfecto, Eduardo. vale, pues Ahí ahí está. está, ¿no? Entonces, lo que comenzamos aquí, lo que les decía un poco era esto, ¿no? O sea, desde que, desde que el hombre habita en algún lado, las ventanas existen. O sea, habrán cambiado de forma, de color, de material, eh, pero siempre existieron. O sea, son como que, o sea, es necesario, ¿verdad? Es un objeto necesario en cuanto a lo que es la vivienda, desde la vivienda y desde la iluminación, y aquí tenemos todo lo que necesitamos dentro de nuestra vivienda, que la ventana lo provee, ¿no? O sea, a través de nuestras ventanas que obtenemos todas estas virtudes que para la vida son necesarias, ¿no? Entonces, la ventana existe desde siempre, ¿sí? ¿Qué pasa?
con el tiempo y a lo largo de los años, la ventana fue modificándose, eso es cierto hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí, o sea, lo que, lo que nos lleva hoy, la ventana de PVC, digamos, hasta el día de hoy, es el tope de la evolución de la ventana, ¿no es cierto? Acompañado con el vidrio. Entonces, a lo largo de los años, la ventana fue ganando características, se fue comportando cada vez mejor hacia el interior, a raíz de esto. Por ejemplo, lo que primero se le introdujo fue el vidrio, ¿no? El cristal, o sea, una manera de todavía comenzar a separar el adentro y el afuera, ¿no es cierto? Ya no voy a entrar en detalle a leer renglón por renglón, porque ustedes ya lo ven y la mayoría de ustedes ya saben lo que estoy diciendo. Simplemente es como para tener un hilo de la conversación, ¿sí? Aquí entramos un poquito más en detalle de lo que decía recién, ¿verdad? Es un punteíto mínimo de las condiciones mínimas que debe cumplir una abertura para convertirse en ventana, ¿sí? O sea, tiene que proveer la ventilación interior, ser capaz de capturar la iluminación natural, ¿no?, hacia el interior de la vivienda, tiene que tener una fácil manejo y maniobrabilidad. Quien tiene o quien ha vivido en casas antiguas y ha convivido con claraboyas sabe de lo que, a lo que me estoy refiriendo, por ejemplo. Después, y en lo que decía recién de la evolución, de la última evolución de la ventana, las ventanas de PVC están catalogadas como ventanas de alta prestación, ¿no? Ya veremos luego por qué, o sea, por qué se llaman de alta prestación, pero justamente eso, ¿no? Es el límite hasta donde han llegado al día de hoy la tecnología, entonces por eso son consideradas ventanas de alta prestación. Y evidentemente nos van a proteger o a aislar, ¿no?, en el interior de nuestra vivienda de los climas extremos y de los ruidos extremos, que para mí la mayor virtud que tienen este tipo de carpinterías, aunque parezca mentira, es la aislación acústica. Yo soy un fanático de la aislación acústica que provee este tipo de carpinterías. Las demás quizás se puedan, los otros tipos de carpintería quizás se puedan acercar bastante en cuanto a la estanqueidad, al aislarlo del clima, ¿no?, como dice ahí, pero lo que es la real diferencia de una vivienda la notamos en cuanto a lo que es la aislación acústica, evidentemente donde haga falta, ¿no? En el medio del campo quizás no lo necesitemos, pero en la ciudad es donde está la diferencia. Bueno, y esto es un poco lo que es la continuación de lo que dije recién. O sea, es fundamental la estanqueidad, es decir, la ventana la ventana que realmente se estanca es la ventana de abrir, ¿no? La de doble contacto, la ventana oscilobatiente o practicable, pero de doble contacto. Esa ventana es realmente estanca el agua. La ventana de corredera tiene una determinada aislación, es una determinada estanqueidad, están diseñadas para que evidentemente el agua no entre, no ingrese al interior de la vivienda, pero desde el punto de vista técnico no son estancas, ¿sí? O sea, si nosotros con una hidrolavadora apuntamos al cristal o a la unión entre el marco y la hoja de una ventana de corredera, el agua al final va a entrar, ¿sí? Bueno, justamente eso se condice con lo que sigue a continuación, que es las presiones de viento, ¿no? Entonces, es lo mismo que acabo de decir de la hidro. Si nos toma una tormenta con viento de alta velocidad y la lluvia, al final, en una ventana corredera, por ejemplo, puede llegar a pasar el agua hacia adentro. Lo que acabo de decir antes, aislante térmico y acústico. Estas dos características hay que tener en cuenta que la ventana de por sí, marco y hoja, es decir, la ventana es un conjunto, ¿no?, donde el marco y hoja de PVC son dos de los componentes, pero también tenemos otros dos componentes muy importantes y que ayudan y que complementan esta aislación, que son el tipo de cristal que se le coloque y el herraje que se le coloque, ¿verdad? Luego ya lo vamos a ir explayando un poquito más sobre el tema.
Una característica muy importante de este tipo de carpinterías y que a la gente realmente le interesa, a los que lo conocen saben, es el mantenimiento. O sea, estas ventanas prácticamente, estas carpinterías, no tienen mantenimiento. O sea, una vez instaladas, lo único que las fábricas o los fabricantes recomiendan es una vez al año, una vez cada 8 meses, en el cambio de estación, simplemente limpiarlas como cualquier otra cosa de la casa y quizás aceitar o lubricar los herrajes, nada más. O sea, no requieren más que eso, ¿verdad? Es un mínimo mantenimiento, más que nada de rutina y de vista, ¿no? Porque no necesitan más que eso. Y bueno, lo que acabo de decir recién, de otra manera, permite utilizar vidrios y herrajes de seguridad, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos las opciones de materiales, o sea, las ventanas de alta prestación, como acabo de decir, no necesariamente tienen que ser solo de PVC, también se pueden fabricar en aluminio o en madera. Como todo, es cuestión de costos y de ver qué material es el apropiado para cada obra en particular y para cada sitio en particular, ¿verdad? Las ventanas de madera, si bien se logra un buen comportamiento técnico de la ventana, desde el punto de vista del mantenimiento va a quedar atrás, ¿verdad? O sea, va a llevar en contra que sí o sí esa ventana va a necesitar mantenimiento, aunque sean de alta prestación, como las ventanas de toda la vida, ¿verdad? Las de vidrio simple, las que se usaban años A. Esto es un corte de lo que sería marco y hoja. Ahí ven donde voy señalando. Por ejemplo, tenemos en primer lugar el marco, ¿verdad? Que es lo que va a asidero con el vano, y luego la hoja, la hoja de la hoja. Me voy a limitar solamente a hablar carpintería de PVC en el día de hoy. Entonces, los sistemas, o sea, los fabricantes de carpintería de PVC, por fabricación generalmente trabajamos con sistemas. Es un sistema ventana, ¿por qué? Porque lo que intentamos hacer es, por ejemplo, en una serie, el mismo marco que nos sirva para apertura interior, sirve, no que nos sirva. Por ejemplo, el marco está diseñado para que nos sirva para una hoja de apertura exterior, para una hoja de apertura interior, para una puerta de apertura interior o para una puerta de apertura exterior, ya sea de una hoja, de dos, proyectante, oscilo, abatible. O sea, la idea es que minimizando la cantidad de perfilería se pueda optimizar el uso de la composición de la ventana propiamente dicha, ¿no? Entonces, con poco stock de materiales para el fabricante, puede obtener una gran variedad de opciones de cerramiento, ¿sí? En este caso lo que hay es una hoja de apertura interior de ventana, donde tenemos el ajunquillado, tenemos el galce, tenemos el corte del doble vidrio, ¿sí? Y una característica muy interesante que tiene la carpintería de PVC es que por el lado interior, lo que ustedes aquí ven en rojo, son refuerzos metálicos. A ver, el refuerzo metálico no quiere decir que si no le pongo el refuerzo la ventana se va a desarmar. El refuerzo metálico está ahí donde va, para que todo lo que es atornillado, ya sea o de la ventana al vano o de los componentes externos de la ventana, como ven aquí, herrajes, cerraderos, cremonas, bisagras, como es el caso que tenemos aquí, todo vaya atornillado a metal y no a PVC, ¿sí? O sea, para eso es que se coloca en el interior del marco y en el interior de la hoja el refuerzo de metal, el refuerzo metálico galvanizado. Por ejemplo, en el caso de que sea una abertura de grandes dimensiones, ya mismo los sistemas de PVC ya tienen diseñados la perfilería de alta inercia para que esa carpintería tenga la resistencia que tiene que tener.
ejemplo, una puerta de entrada de un edificio de 3 metros de altura, por ejemplo. Entonces, ahí sí vamos a necesitar reforzar el PVC propiamente dicho. Entonces, para eso se utilizan perfiles suplementarios, y entonces no es el caso de los refuerzos propiamente dichos, son cosas diferentes. Bueno, una cosa que no mencioné, que tengo aquí anotado, es que en todas las uniones, como ustedes pueden ver, todas las uniones se completan con burletería, o sea, a eso va la estanqueidad. Por eso es doble contacto también, o sea, tenemos un contacto exterior y un contacto interior, marco con hoja. Y donde tenemos el cristal, también desde el lado exterior, también tenemos burletería, y desde el lado interior el junquillo ya viene extrudado con la goma. Entonces, de todos lados, en todas las juntas, tenemos el cierre hermético de la ventana. Y luego se complementa, que lo vamos a ver más adelante, que en este corte no está, la mayoría de los casos, la instalación de la ventana se completa con tapajunta exterior e interior, ¿sí? Ya vamos a ver para qué sirve, más allá de lo estético, también, tanto en el interior como en el exterior, tienen una función. Eduardo, discúlpame. Sí. Creo que no mencionaste el tema de los perfiles que son multicámaras, que me parece que es un detalle. Lo tenía en el primer renglón, pero creo que no que lo Ahora pasaste. voy, Ah, ahora ok, voy, ahora voy, ok, disculpa. ahora voy, ahora voy. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? de lo que es propiamente dicho el acristalamiento, que era lo que decía antes, la característica técnica de aislamiento acústico y térmico de la ventana también se logra a través del acristalamiento. Este, por ejemplo, es un caso extremo, ¿sí? Es una ventana de típico un pueblo que estará en la mitad de Alemania, en donde el perfil tiene extrudado poliuretano de alta densidad y tiene un triple vidriado hermético, ¿no? Entonces, hoy por hoy, este tipo de aberturas se está suplantando o tipo de vidriado, se está suplantando por otros tipos de vidrio. Esto se empezó a hacer cuando los vidrios eran vidrios normales, ¿no? Hoy por hoy tenemos bajos emisivos, Coolite, o sea, hay muchos vidrios diferentes que técnicamente tienen el mismo comportamiento sin necesidad de poner tanto acristalamiento. ¿Qué pasa? Tanto acristalamiento conlleva un peso mayor, entonces todo a raíz de eso se tiene que empezar a sobredimensionar para poder soportar el peso excesivo del cristal. Entonces la idea es aprovechar la tecnología del vidrio, ¿no? Que tenemos vidrios de mucho mejor comportamiento al día de hoy, para poder reducir las dimensiones de todo y obtener al final el mismo comportamiento que con esta carpintería, ¿verdad? Lo que decía Miguel, y aquí está por demás claro, es que los perfiles de PVC interiormente son los que se común denominado multicámara, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al diseño, por ejemplo, aquí en el dibujo está el mismo corte que puse antes, tenemos 1, 2, 3, ¿no? Y aquí tenemos más, ¿verdad? O sea, se ve diferente el diseño, evidentemente sin tener en cuenta el poliuretano, pero las roturas de puente que tiene incluida la perfilería es lo que le da el bajo coeficiente de transmisión térmica, ¿no es cierto? O sea, eso es lo que nos ayuda y lo que genera el muy buen comportamiento de aislación térmica y acústica que tiene tanto la hoja como el marco, ¿sí? Una característica bastante importante, pero que medio se contradice, es el tipo de galce, o sea, el rango de acristalamiento se llama, nosotros le decimos galce, ¿verdad? Es el espesor del cristal que yo puedo poner o que puedo ajunquillar en este tipo de carpintería, o sea, está escrito de 4 a 40.
Pero, ¿qué pasa? O sea, no, es un contrasentido colocar una carpintería de estas características y utilizar, por ejemplo, un vidrio simple de 4, no tiene ningún sentido. O sea, hay algo mal, o elegimos mal la carpintería o elegimos mal el vidrio. O sea, estamos desperdiciando, por un lado, si ponemos un vidrio de 4 milímetros monolítico, estamos desperdiciando las características propias de la carpintería, o al revés, o nos equivocamos en el tipo de perfilería que estamos usando. Deberíamos usar una carpintería tradicional para un vidrio de 4. ¿Se entiende lo que digo? O sea, una cosa tiene que ir en relación a la otra, ¿verdad? Esto, aquí lo que hay es un esquema del herraje de este tipo de aberturas. O sea, lo que yo decía recién es que tanto marco y hoja conforman un sistema junto con el vidrio y el herraje, ¿verdad? Entonces, la característica principal del herraje de este tipo de carpinterías, estamos hablando siempre en carpintería de doble contacto, de abrir, es que el herraje funciona en todo el perímetro de la hoja, es decir, cierra en todos lados, ya sea solamente practicable o practicable con oscilo batiente. La hoja respecto del marco lo toma por todo alrededor, no como estamos acostumbrados en carpintería de otro tipo que solamente cierra del lado de la manilla, ¿verdad? Pido disculpas porque estoy un poco mal de la garganta. Entonces, este tipo de herraje actúa en todo alrededor, en todo el perímetro de la hoja. ¿Qué proporciona esto? Primero, lo que venimos hablando hasta ahora. Una estanqueidad interesante, o sea, la verdadera estanqueidad de la hoja. Y segundo, algo que no hemos dicho hasta el momento, es la seguridad de apertura en el caso en que no lo queramos. Créanme que tenemos pruebas hechas de barretear hoja y marco, y desde el herraje y desde la hoja es imposible de abrir. O sea, hasta que no se rompe algo, no se puede, no zafa. ¿Por qué? Porque esto que ustedes ven aquí, estos tornillitos que en principio parecen tornillitos, son, a ver si lo estoy mostrando bien, sí, son cerraderos. Estos cerraderos enganchan aquí. O sea, esta parte va al marco, va asido al marco, y esta parte a la hoja. Entonces, este perno que ustedes ven aquí, al accionar la manilla, entra en el cerradero y lo traba, lo traba de dos maneras, o sea, lo traba para que no se abre y aparte comprime, tiene dos movimientos esa entrada del perno en la ranura del marco. Un movimiento hace que la ventana justamente no se pueda abrir, y la segunda función de ese perno es apretar la hoja contra el marco, o sea, ceñir esta goma, que estos burletes se aplasten, o sea, tomen la tensión de trabajo para justamente lograr la estanqueidad que estamos buscando en la ventana. Entonces, el herraje también nos da parte importante del comportamiento de este tipo de carpinterías. Bueno, esto es un video que aquí no funciona, pero no funciona en el team, pero tenemos la opción de tener, por ejemplo, bueno, lo explico al revés. Aquí tenemos unas tipologías de cerramiento, ¿no? Las más comunes, si se quiere: oscilobatiente, corredera osciloparalela y la plegable. La oscilobatiente consta de dos movimientos, seguramente lo conocen: el movimiento de abrir, normal, de la ventana, y luego bascular, ¿sí? La plegable es la que todos utilizamos, o mejor dicho, tenemos visto en grandes aberturas, o por ejemplo, es muy utilizada en restaurantes o en sitios donde hay que comunicar el adentro con el afuera, o tenemos un zoom. Entonces es una puerta bastante útil, más que nada para dividir espacios amplios, ¿no? Es donde generalmente se utiliza. Y luego tenemos la corredera osciloparalela, que desde mi punto de vista es la mejor opción en cuanto a cerramiento o a tipo de cierre, porque
toma lo mejor de los dos mundos, o sea, es estanca como la practicable y es corredera y no ocupa lugar como la corredera. Entonces, desde mi humilde opinión, es la mejor ventana que podamos poner. Está fabricada o se fabrican en prácticamente todos los fabricantes, la consideran con la misma perfilería de las ventanas y las puertas normales, o sea, no requiere ningún otro tipo de perfil aparte, ni mucho menos, simplemente lo que da la condición de diferente es el herraje, justamente lo que estábamos hablando recién. Es una puerta que primero es como si fuera la puerta de abrir no sé, de un utilitario, de un furgón, de una Kangoo. Primero sale hacia el interior y luego corre, ¿sí? O sea, tiene dos movimientos, por eso oscilo, paralela. Primero abre, o sea, oscila, abre y corre, ¿sí? Que eso es lo que muestro en el video, que aquí no funciona. Entonces, la única diferencia respecto de una corredera normal en cuanto a perfilería es eso, el herraje, ¿no? Porque lo que es la perfilería propiamente dicha es el mismo que se utiliza en una ventana normal. Bueno, esto es un poco, son unas fotos que tenemos justamente hablando de multicámara, ¿sí? Lo que decía Miguel recién, yo por eso no andé en un momentito antes. ¿Por qué? Porque recuerdo esta foto desde donde tenemos lo más básico de la perfilería de PVC, con 1, 2, 3, 4 cámaras, ¿verdad? Hasta vamos subiendo de cantidad de cámaras de acuerdo a los requerimientos que vamos teniendo, hasta la que habíamos hablado antes, que esto es para un clima realmente extremo, ¿verdad? Entonces tenemos las diferentes opciones de diseño para los distintos requerimientos. Por eso es importante en el momento de aconsejar al cliente saber en dónde vamos a utilizar la ventana. O sea, no tiene sentido ninguno utilizar este tipo de carpintería, ya no digo en Buenos Aires, en Argentina, excepto que Antártida, Tierra del Fuego y Ushuaia y hasta ahí, pero después no tiene sentido usar este tipo de carpintería, ¿verdad? También lo que estamos hablando, todo es cuestión de equilibrio entre presupuesto y para qué lo voy a necesitar, ¿sí? Bueno, esto es un poco también más, más en detalle. Por ejemplo, si ustedes ven aquí, la altura, si bien el ancho del marco es igual, la altura del marco es menor en este caso que en este. Entonces, lo que también lo que decía antes, hay diferentes series de acuerdo para que lo quiera utilizar. También se fabrican marcos para renovar las ventanas, ¿sí? Estamos hablando hasta ahora, siempre hablamos de ventanas para carpintería, para obra nueva, ¿sí? Este caso ven, por ejemplo, cómo es sin el junquillo, el marco sin el junquillo y con el junquillo colocado. Como ven, el junquillo ya trae el burlete incluido, en el marco hay que instalar. ¿Por qué hay que instalarlo? Porque depende también, perdón, depende también del tipo de cristal que estemos utilizando, del tipo, la medida del galce que estemos utilizando. A veces no coincide exactamente con el tipo de junquillo disponible. Entonces, otra opción para lograr una buena solución técnica es modificar el espesor del burlete. Lo permite tranquilamente el diseño de la carpintería. Se puede quitar este y poner el otro, más grande o más chico. Esto es más o menos lo mismo, más en detalle. Aquí se puede ver, por ejemplo, el espesor, ¿verdad? Tanto del triple vidriado hermético como si fuera un vidrio monolítico, como para ver, y las diferentes espesores de junquillo. Tenemos un junquillo mínimo, en este caso, y aquí tenemos un junquillo como de 30 y pico de milímetros, debe ser de 38 milímetros, o sea, tenemos una amplia opción de poder ajunquillar. Estos son pequeños videos que
por razones técnicas no se ven, pero ¿qué pasa? Lo que sí vale la pena mencionar en estas fotos es que la diferencia de bastantes tipos de carpintería es que desde la extrusión de los perfiles hasta lo que es la fabricación de la ventana propiamente dicha, la carpintería de PVC requiere de una herramienta, de un herramental de taller muy específico, ¿sí? Quizás a diferencia de otro tipo de materiales donde que se puede fabricar también carpinterías, una de las diferencias para los fabricantes es esta, ¿no es cierto? O sea, requerimos de una maquinaria mínima para poder comenzar a fabricar este tipo de carpintería. No se puede fabricar sin ella. O sea, realmente van... esta carpintería va soldada en las esquinas a través de termofusión primero. Evidentemente llevan un corte previo. Una vez que el corte está realizado, se termofusionan, ¿sí? Con un equipo que está diseñado para eso, a 120 grados, y luego en esta máquina que estamos viendo aquí se realiza la limpieza de esa junta, ¿sí? Lo que hace es acanala y quita la rebarba de la unión. Depende del fabricante, esa unión se setea de diferentes maneras, de acuerdo a eso. Generalmente es una característica del fabricante, ¿no? Cada fabricante decide cómo setear esa limpieza para distinguirse de los demás. Esto es una junquilladora, o sea, es un corte de junquillos. Y de la fabricación vamos a hablar un poquito de las características técnicas y de las características de la perfilería. Como ven aquí, el PVC o la carpintería de PVC nos da M1, que significa difícilmente inflamable, o sea, no es un material combustible para nada, o sea, no combustible es el nivel máximo. Nosotros, la perfilería de PVC tiene la anterior, ¿sí? Pero si ven en los datos de al lado, lo que se ve es la temperatura de ignición, son 330 grados, o sea, entre 330 y 400 grados, o sea, es una temperatura muy elevada es decir, no vamos a... O sea, para la vivienda es uno de los materiales más seguros que entran en ignición, ¿verdad? Que tomen fuego. Otra de las características muy, muy importantes es que es autoextinguible, o sea, el PVC se quema siempre y cuando tenga en sobre sí una llama permanente. Una vez que la llama se retira, se apaga, o sea, no sigue encendido de por sí solo. Es un material que de por sí solo no propaga llama, ¿sí? Bueno. Esto respecto de lo que decíamos antes, de la estanqueidad de las ventanas, de la permeabilidad del aire, ¿no? O sea, siempre que no entre aire no va a pasar ruido. Entonces, el comportamiento A4 también nos está diciendo que en 112 kilómetros por hora de aire tenemos una infiltración mínima de permeabilidad para la carpintería. ¿Qué nos trae eso? Y eso nos trae un confort interior de habitabilidad muy, muy interesante en la ventana. Bueno, y esto es lo mismo con el agua, ¿verdad? La infiltración al agua, una cosa es consecuencia de la otra. Si tenemos un buen comportamiento a la infiltración de aire, también tenemos un buen comportamiento a la infiltración de agua y a la infiltración de sonido. O sea, una cosa es, o sea, en el rango de comportamiento estamos en los mejores. Y acá entramos un poco en la parte que yo decía y que quizás a mí más me interesa comentar, porque es la parte de aislación acústica, ¿sí? A ver, quizás en una obra nueva
donde desde el primer día el propietario habita esa casa, no va a tener forma de comparación, no va a poder comparar lo que era su casa antes y después, porque justamente ya empezó a vivir en la vivienda con este tipo de carpinterías. Donde realmente el propietario se entera de la capacidad de aislación que tiene esta ventana es en las renovaciones, ¿sí? Donde estuvimos habitando durante un X tiempo con nuestras ventanas de toda la vida, realizamos el cambio, realizamos la renovación de las ventanas, instalamos ventanas de PVC con doble vidriado, con los herrajes que estamos hablando, y ahí es donde realmente apreciamos la capacidad técnica de este tipo de aberturas. Tengamos en cuenta que en una vivienda unifamiliar normal de 120 metros cuadrados, el cambio de las aberturas en un día las tenemos, o sea, el propietario de un día para otro, 2 días máximo, le cambiaron las ventanas de la casa, entonces se da cuenta realmente de la capacidad de aislación. Yo siempre digo más o menos parecido, o sea, es otra vivienda, realmente es otra casa. Soy uno de ellos, yo vivo mi casa está rodeada de transporte público, y cerramos las ventanas y no nos enteramos de nada. Eso es lo dicho, ¿no? O sea, ahí es donde realmente muy rápidamente uno se da cuenta de la capacidad de aislación y de ahorro, ¿no? Porque, por ejemplo, también de la misma manera que tenemos la aislación acústica, tenemos la capacidad de aislación térmica, lo que conlleva un ahorro de energía, un ahorro en el bolsillo, un ahorro de consumo. Entonces, quizás ese tipo de característica, el propietario desgraciadamente en nuestro país, por el cambio, o no la va a llegar a apreciar o la va a llegar a apreciar muy en el tiempo. En cambio, desde lo que es acústico, sí es inmediato, ¿sí? O sea, en ese momento en que se realiza el cambio, inmediatamente va a poder apreciar la diferencia. Estos dos diapositivas van un poco de la mano, ¿sí? ¿A qué va? Bueno, estos son los componentes del doble vidriado, el vidrio exterior, el vidrio interior, el separador, ¿sí? Pero a lo que voy, por ahí lo interesante es esta tablita que a grandes rasgos significa lo siguiente. O sea, un vidrio monolítico que decíamos antes de 4 milímetros, la atenuación acústica es de 29, ¿sí? De 29 decibeles. Y un doble acristalado acústico, o sea, un doble vidriado orientado directamente a la aislación acústica, conformado por un vidrio de 6x6, un laminado de 6x6, una cámara de 12 y otro laminado de 4x4, los dos preparados para sonido, aíslan 45 decibeles. Entonces, tengamos en cuenta que cada 10 decibeles que atenuemos el sonido, disminuimos el 50% del sonido exterior o del original, ¿no? Entonces, en estas dos tablas, o sea, con esta tabla a 45 decibeles, nosotros estamos obteniendo el 3%, ¿no? Vamos a poner, no llegamos a 50, ¿no? Llegamos a 45 con el que tenemos ahí, pero estamos obteniendo, vamos a poner un 5% del ruido original, ¿verdad? O sea, es prácticamente, o sea, logramos prácticamente anular el ruido exterior, ¿sí? Nosotros, digamos, en la mayoría de los acristalamientos de las ventanas de PVC, es un 412-4, o sea, está dentro de este rango, ¿sí? 412-4, 412-6, 512-5, 412-5, o sea, el rango habitual de acristalamiento para estas carpinterías es este que está aquí. Para ventanas, ¿sí? Estamos hablando en medidas de acristalamiento, una ventana normal, estándar, 1,50 por 1,20. Entonces, en esta característica de doble vidriado, estamos reduciendo un promedio de 30 decibeles, ¿sí?
En 30 decibeles nos está dejando pasar un 12%, un 13%, entre un 12 y un 15% del ruido original, ¿sí? O sea, más o menos eso es lo que se puede decir, que es mucho, ¿no? O sea, se nota mucho. Hicimos un pantallazo rápido y general de lo que es la característica propiamente dicha de la ventana en sí. Damos una idea de lo que es la colocación de este tipo de ventana. O sea, la ventana de PVC no se fabrica, o sea, se fabrica a medida. O sea, no la vamos a encontrar por la manera en que se fabrica, por la manera en que se instala y por las características propias de la carpintería, se fabrica a medida. O sea, no es una carpintería que encontremos, por ejemplo, en un ISI, ¿no? En Argentina, en un Sodimac. ¿Hay algún proyecto de algún extrusor eh, de ese tipo de venta, de ese tipo de comercialización, pero son mínimos, ¿sí? En el 95% de los casos, este tipo de carpintería se fabrica a medida, ¿sí? Se pueden instalar sobre el vano libre terminado o con premarco, o sea, eso es indistinto, ¿sí? Y requiere un tipo de tornillería especial para fabricar, para instalarla, para asirla al marco, ¿sí? Bueno, esto es un poco lo que comenté antes. Estuvimos hablando hasta este momento de lo que es la carpintería en obra nueva. Los cortes y las fotos que vimos son de carpintería en obra nueva, pero también todos los extrusores de carpintería de PVC poseen y han diseñado diferentes marcos para carpinterías en renovación. Es decir, podemos cambiar las ventanas sin necesidad de quitar las anteriores, ¿no? Esto es un caso extremo, como pueden ver, pero que bien vale el ejemplo. Es decir, sin obra, sin obra húmeda, se puede llegar a lograr, a tener el cambio de la carpintería muy rápidamente y sin el fastidio que es para el propietario, ¿no? La obra larga. Entonces, si bien la carpintería de PVC es fácil de fabricar, se fabrica con maquinaria, como vimos antes, una determinada maquinaria que vimos antes, se instala con muy pocos elementos, pero sí necesita que un control tanto en fabricación, un control de fabricación, como un control de obra, ¿sí? O sea, requiere requiere que se respeten unas características técnicas que sí o sí tiene que llevar la ventana terminada. Entonces, desde la fabricación necesitamos comprobar que tenga eh, los orificios para los desagües, evidentemente, como cualquier carpintería, y en el caso de que la carpintería no sea de color blanco, la carpintería de PVC tiene una opción que es foliar el perfil para darle color o para darle textura, más allá del blanco común del PVC, o normal o estándar del PVC. Requiere también orificios de descompresión y ventilación, ¿sí? Tener en cuenta que al foliar el perfil, dependiendo del color, los colores oscuros van a absorber los rayos del sol, van a levantar temperatura, entonces requiere una ventilación interior y unos orificios de descompresión, ¿sí? Luego tenemos que tener muy presente que las juntas perimetrales, lo que estábamos hablando antes, en ningún momento se vean interrumpidas, ya sea o porque están cortadas y vueltas a unir, o porque se hayan cortado para poder poner el herraje. O sea, o sea, es muy importante que el cordón de junta sea continuo, tanto todo en el perímetro, tanto del marco como de la hoja, ¿sí? Y luego, eso sería lo mínimo que tenemos que tener en cuenta en la fabricación. Luego, durante la colocación, luego de la colocación en obra, justamente lo que decíamos antes, tenemos que tener los tornillos apropiados, ¿sí?
el sellado con silicona, que ahora vamos a ver un slide de dónde va, la espuma y el detalle de los tapajuntas exteriores e interiores. En la última línea del slide anterior, había una frasecita que decía que podemos tener la fabricación más cuidada y la mejor ventana del mercado. Si la instalamos mal, desgraciadamente no nos va a servir de nada. O sea, la instalación de este tipo de carpinterías es casi tan importante, o sea, la buena instalación o la buena calidad de instalación de este tipo de ventanas, de este tipo de carpinterías, es tan importante como la excelente fabricación que nos dan ese tipo de herramientaje con la que se fabrican. Quizás si tengo una ventana fabricada en un 70%, pero tengo una muy buena instalación, el comportamiento técnico de la ventana va a ser el requerido. Ahora, al revés, no. O sea, puedo tener una ventana excelente, pero una mala colocación la va a echar a perder seguro. O sea, va a tener infiltración de agua, bueno, va a tener infiltración de aire, y atrás del aire todo lo que nos ocurra, no van a cerrar, las hojas van a estar trasguardadas, una vez que la abro después me va a costar abrir, entonces va a tener una serie de fallos que van en detrimento de todas las características de excelencia que estuvimos hablando antes. Bueno, esto es un poco un detalle de lo que sería la instalación. Justamente, como decía antes, cómo se fabrican a medida, hay una manera en particular de tomar las medidas para poder realizar la fabricación, se debe de medir de esta manera, o sea, tenemos que tomar por vano 3 medidas en horizontal y 3 en vertical, ¿sí? O sea, ¿por qué? En el caso de que el vano sea perfecto, que pocas veces ustedes saben ocurre, eh, la ventana se va a fabricar con 1 centímetro menos de alto y 1 centímetro menos de ancho, porque en esos 5 milímetros que nos queda de luz, es donde se instala la goma espuma, la espuma de poliuretano, ¿no? Entre el marco y el vano, ya sea con premarco o directamente la mampostería. Esta espuma de poliuretano lo que nos va a dar es el corte térmico que nos hace falta también. Ya lo tenemos del exterior-interior, pero también lo necesitamos desde el vano, desde el muro al vano. Entonces, el poliuretano nos lo va a dar ahí, en esa parte. Entonces, una vez posicionada la abertura con cuña, se acuña, ¿sí? En esta lo podemos ver, se posiciona primero la carpintería dentro del vano con cuña, se escuadra, se le da la posición correcta, y una vez que está acuñado, se atornilla y se completa con el espumado, ¿sí? O sea, esa es la manera en la que estas ventanas se instalan. Como ven aquí, las herramientas necesarias son básicas y mínimas, o sea, no requiere de un herramientado demasiado complejo, sí requiere que la capacitación del técnico que las instale esté capacitado para este tipo de instalación, ¿sí? Y esto es un poco lo que me faltaba mostrar, es en cuanto a la terminación interior y exterior, o sea, todos los extrusores tenemos diferentes perfiles o perfiles accesorios para este caso, o sea, tanto el interior es un tapajunta como los de madera, digamos, ¿sí? Para los que están en carpintería, como eran en antaño los cubrecanto de madera, y en el exterior generalmente se suele utilizar un tipo de cuarta caña también, que tiene dos funciones. Una función es la terminación estética y otra función es cubrir tanto el siliconado como la espuma que se le pone en el interior, ¿sí? O sea, protege el exterior, protege el siliconado que va en esta parte. Y en el siliconado se hace 2 pasos en uno, o sea, se sella la ventana del lado exterior y se aprovecha y se pega
el tapajunta. El del lado interior, en vez de siliconar el tapajunta, generalmente son de clipar, ¿sí? Se coloca un tornillo en una posición del marco y luego con un golpe se clipa el tapajunta interior. Aquí tenemos el detalle, ¿no?, de lo que es el sellado con silicona. Y para qué nos sirve cada uno de ellos. Una vez que tenemos, las ventanas se instalan sin cristales, ¿no? O sea, se instalan de hecho desarmadas, o sea, se instala primero el marco, luego se le ponen las hojas, se hace el proceso que estamos hablando, y una vez que, antes de sellarlo, de atornillar, de completar la fijación, se acristala, ¿sí? El acristalamiento no solamente sirve para lo que sirve el acristalamiento a lo largo de la vida útil de la ventana, sino que también es una manera de escuadrar las hojas y de que las hojas tomen la posición final y la debida que van a tener durante la vida útil de la ventana. El acristalamiento se logra con tacos de acristalar, o sea, si ustedes vieron, por ejemplo, en las diapositivas anteriores, a ver, aquí, a ver, perdón, pero vamos a volver para atrás. Aquí, si ven esto rojo que está aquí, eso es un taco de acristalar, o sea, primero pongo el cristal, luego con el taco le doy la posición a la hoja, lo voy llevando ya sea a la escuadra o al trasguardo que necesite, y una vez fijado el cristal con el taco, recién ahí le pongo el junquillo y lo fijo de manera definitiva, ¿sí? O sea, como vemos, como estamos viendo, tenemos muchas opciones para lograr el cierre perfecto de la hoja con el marco, ¿no? Entonces, lo que no comenté también es que el herraje también tiene la capacidad de distintos movimientos, ¿sí?, tanto de adentro a afuera como de arriba a abajo, para ayudar a todo lo que es la calibración y la puesta en posición exacta donde tiene que quedar la hoja del marco. Y bueno, hasta aquí lo que es la carpintería de PVC, hablando de marco y hoja propiamente dicho. A título informativo, nosotros en Argentina, para mí, desgraciadamente, cada día estamos utilizando menos lo que es la persiana, pero este tipo de carpintería eh, tiene la opción o la posibilidad de incluir en un solo conjunto lo que es lo llamado monobloc. Ahora les digo qué es monobloc, la persiana con las lamas propiamente dicha, e incluir también dentro del mismo monobloc el mosquitero, por ejemplo. Entonces, en un solo conjunto y con una sola instalación, tenemos cubierto todo lo que es el cierre de vano, eh, de la mejor manera posible. ¿Qué decir respecto de este tipo de cajón de persiana, que para todos, la mayoría, y lo llamamos monobloc? Es que no a diferencia del tradicional, ¿no?, a diferencia del que nosotros estamos acostumbrados a ver en construcción tradicional, es que no comunica el interior con el exterior. O sea, si ustedes siguen, por ejemplo, el camino de lo que sería el aire dentro del taparrollo, da la vuelta y vuelve a salir por donde entró. O sea, no comunica el exterior con el interior, lo que conlleva o lo que ayuda o lo que complementa, ¿sí?, el aislamiento del que estuvimos hablando toda la charla, ¿sí? Evidentemente, también tenemos la opción de completar con poliuretano adicional, ¿sí? Este monobloc se abre aquí, esto es una tapa, se abre desde el interior de la vivienda, ¿sí?, y
el tipo de lama que generalmente se utiliza en este tipo de carpintería es una lama de aluminio inyectada también en poliuretano. Entonces, también hay lama de PVC, también hay lama, perdón, la lama puede ser tanto de PVC como de aluminio. La lama de aluminio tiene la ventaja que se puede extruir y se puede em, rellenar con poliuretano, ¿sí? Entonces son dos cortes, tanto desde el exterior como del interior, como para que mostrar un poco, ¿no?, cómo es el comportamiento del conjunto de la ventana y persiana. Bueno, y aquí en Argentina, lo que decía un poco Miguel antes, estuvimos trabajando varios años en la salida de la norma IRA en la 11507/6, que está orientada hacia el etiquetado energético, ¿no? Luego de varios años de trabajo se consiguió la etiqueta. Hasta el momento no es de uso obligatorio, pero sí está disponible, ¿sí?, para los fabricantes para poder etiquetar las ventanas, ¿sí? Eh, para hacernos una idea, es el etiquetado de eficiencia energética que tiene cualquier producto que haya sido puesto a revisión, ¿sí?, ya sea electrodoméstico, ya sea vivienda hoy por hoy, ya sea todos los proyectos que hay de etiquetado hasta el etiquetado propio de la vivienda, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las características constructivas de la ventana, entramos en un aplicativo, en una hoja de cálculo, donde nos imprime esta etiqueta, donde nos da las características técnicas y el comportamiento de acuerdo a dónde va a ser instalada esa carpintería dentro de nuestro país, ¿sí? O sea, es algo que es 100% argentino, o sea, está pensado, diseñado y ejecutado solo para Argentina. Lo digo muy por arriba, muy rápido, para que tengan noción de que existe, y lo dicho, el que esté interesado en algún detalle más, luego le podemos explicar con más detalle. La etiqueta, o sea, lo que nos permite es la comparación de diferentes tipos de ventana, de diferentes calidades, ¿sí? Y sobre todo nos va a dar lo que decía un poco antes, ¿no? Nos va a dar la pauta de qué tipo de carpintería es la ideal para el lugar en donde yo la quiero instalar. O sea, no voy a desperdiciar una carpintería demasiado costosa en un lugar donde no lo requiera. Entonces, para una de las cosas en donde el etiquetado es útil, es para eso, y otra es para que nosotros podamos cuantificar hasta dónde o en qué grado nosotros vamos a trabajar en el ahorro energético, o va a contribuir esa ventana al ahorro energético de nuestra vivienda, ¿sí? Evidentemente, todo lo que sea ahorro energético desde la ventana propiamente dicha va a contribuir a la vivienda o al edificio en general, ¿no? Entonces, si vamos escalando, si vamos subiendo en escala desde la vivienda unifamiliar hasta el edificio, vamos sumando cantidades del ahorro, ya sea en dinero o en emisiones. Entonces ese tipo de lectura nos va a dar en el conjunto de la ciudad un ahorro importante en lo que es generación de energía, pago de energía y pérdida de energía. O sea, desde ese punto de vista, este tipo de aberturas es difícil al día de hoy poder equiparar las características que tienen, ¿sí? Desde la asociación estamos trabajando en este momento y desde hace un tiempo, para ver si podemos
implementar desde el ministerio, desde el gobierno, desde las diferentes municipalidades, un plan que ayude a la renovación de las ventanas, ¿sí? Aquí hay un afiche, por ejemplo, reproducción de un afiche. Esto en España es bastante habitual ya desde hace muchos años. Una vez al año o 2 veces al año se sale el plan Renove, que bueno, es algo que estamos tratando de implementar aquí nosotros a través de la asociación para, para poder llegar a un ahorro energético interesante, ¿sí? Esto es lo que estuvimos hablando durante toda la charla, ¿sí? A ver, una de las características principales y que no hablamos hasta ahora es la vida útil, ¿sí? O sea, la vida útil del PVC es hasta que la vivienda quiera. No requiere una sustitución por deterioro, ¿sí? A no ser que se rompa a propósito o la vivienda se renueve completamente, la ventana de PVC no tiene ningún tipo de deterioro. Por lo que viene, o sea, no sufre alteraciones por acción de climatológica, entonces eh, no requiere mantenimiento, que era lo que decíamos antes, entonces no va a tener una vida útil, ¿sí? Va a tenerla, o mejor dicho, va a tener la vida útil que el propietario decida, ¿sí? Bueno, esto es un poco lo que dije antes, ¿no? Aquí está, lo fui mezclando, pero eh, no son todas iguales las ventanas de PVC. Sí necesitamos saber quién la fabrica, quién la instala, es como todos los bienes de uso, ¿verdad? O sea, tener el mínimo, la mínima, ese mínimo cuidado, ¿sí? De investigar quién la hace, quién la fabrica, qué perfilería requiere y de la procedencia, ¿sí? Y sí lo dije 2 veces, pero sí me gustaría terminar con esto, ¿no? Con esta idea que como tenemos, la carpintería de PVC tiene varias opciones, entonces quien vende la carpintería de PVC, quien asesora al cliente final, al usuario, o está de su mano asesorarlo de manera correcta para que el cliente obtenga el mejor producto que puede tener por su precio, por el presupuesto que tenga y que tenga una abertura en su vivienda que es la que necesita. Entonces, la venta de la carpintería de PVC es una venta mayormente técnica, ¿sí? O sea, quien vende este tipo de carpintería debería de tener un mínimo conocimiento técnico para poder asesorar de la mejor manera al cliente final, ¿sí? Entonces, eso es eh, lo que requiere, si se quiere, por decir algo, la venta de este tipo de carpintería. No me quiero explayar mucho más, ya llevamos 1 hora más o menos, entonces disculpen la premura, intenté hacer un resumen rápido de lo que podíamos llegar a necesitar. Si tienen alguna pregunta, una pregunta, o sea, que tengan para hacer, y si tienen alguna duda un poco más en profundidad de aclarar algún tema de los que vimos, lo dicho al principio, ¿no? O sea, comunicarse a la asociación, comunicarse con nosotros como para poder darles la respuesta que se merecen. Muchas gracias y espero a ver si tienen alguna consulta, la sacamos ahora mismo. Sí, gracias, Eduardo. Sí, va a dar espacio. Me pareció muy bueno esto que agregaste a lo último, eh, sobre cómo pasa también hay otros materiales de PVC, como el film para envolver alimentos, que están entrando de China, ¿no? Y es cierto que no están cumpliendo los requerimientos y, digamos, dada las complicaciones que trae tener un reglamento técnico en este momento, creo que hay otras dificultades en el país
más importantes por ahí para atender. Pero sí, sabemos que ya hay medidas antidumping que han sido A ver, como siempre positivas, ¿no? nosotros, lo urgente tapa lo importante, Sí, sí, pero el etiquetado, una de las cosas que nos va a brindar una vez que sea de uso masivo, es justamente defender al cliente ante ese tipo de mercado, ¿no? claro. Al cliente para que le está garantizando que el producto que está adquiriendo es lo que merece y al fabricante que no se vea perjudicado por una competencia desleal, ¿no es cierto? Entonces, Absolutamente. tanto para el Así usuario como para el fabricante, para el comerciante, la etiqueta es una herramienta muy útil. Entonces, desde ese lado, por eso es que otro de los objetivos que tenemos nosotros desde la asociación es dar a conocer esas herramientas. Ahora estamos hablando con público en general, pero en los fabricantes, en los productores, para poder que sepan que tienen ese respaldo, ¿no? Del IRAM, del INTI, o sea, de un montón de asociaciones, de la Cámara del Vidrio, de los fabricantes o importadores de herraje. Entonces, la etiqueta avala a todo ese tipo de fabricación que le están garantizando al cliente final que lo que está adquiriendo es lo que debe, ¿sí? Entonces no dejarse obnubilar muchas veces solamente por el precio, sino por ahí el va. precio de la carpintería, sino que realmente sepa y que tiene una garantía detrás, como dije antes, que lo que está adquiriendo por su dinero, por su presupuesto, es lo mejor que puede adquirir. Sí, inclusive para quienes están asistiendo hoy, eh, digamos, los tres socios de la asociación, fabricantes de perfiles que proveen a los carpinteros, son PECA, donde trabaja Eduardo, Rehau y Tecnoperfiles. ¿No? Los tres han participado en todo este proyecto del etiquetado y bueno, la calidad de sus perfiles está respaldada por todos estos años de trabajo y de que ha ido un trabajo que ha hecho que sea un mercado en el cual el PVC ha empezado a tomar una posición cada vez más importante, ¿no? Digamos, lejos estamos de ser lo que ocurre en Europa, pero sepan que tenemos imágenes y es utilizada en Europa como un ejemplo, digamos, de la larga vida, unas ventanas que son de 1970 colocadas. Entonces, Sí, sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que la charla de hoy, y gracias a los participantes que tenemos en la charla de hoy, es quienes ellos nos ayudan a informar a la gente, a bajar a la gente, a transmitir lo que nosotros estamos diciendo. ujú, Entonces, eh, nuestro objetivo es dar a conocer todo esto y a ellos como aliados para que nos ayuden y para que ellos mismos mm, se informen y nos utilicen de informadores para poder transmitir primero a ellos y a través de ellos al cliente final. Nosotros por ahí, desde nuestra ocupación o de nuestra instrucción, no tenemos el acceso final al público general, ¿no? Entonces, quien tiene el cara a cara con el usuario, con el propietario, con quien al final va a tener este tipo de carpinterías en su casa, son nuestros asistentes del día de hoy. sí, claro. Entonces, a través de ellos es donde nosotros, más que agradecidos de darlos a conocer y que acepten nuestra información para eso, para luego poder hacer que el cliente final nos conozca, ¿no? Que eso es un poco el objetivo eh, también. es verdad. Sí, sí. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo tengo un comentario para hacerte, Eduardo, una consulta. Parece que estuviese armado, pero realmente me surgió en la Feria de la Vivienda. Así que
mientras que si alguno quiere puede preguntar algo, lo hace directamente, pero yo te voy preguntando esto, Eduardo. Ujú. Hasta ahora, yo cuando a mí me han dicho cómo distinguir, digamos, la madera, bueno, es fácil, digamos, están tan buenas los foils que se le ponen a los perfiles que uno puede pensar que es madera, pero finalmente uno va a ver algo en la madera cuando la abras, que el perfil de madera, o te vas a dar cuenta por la perfección que tiene, que va a ser de PVC con un foil. Pero otra característica es que las soldaduras a 90 grados de los perfiles, en realidad, digamos, esa unión es a 45 grados, ¿no es cierto? Eh, eh, y yo siempre decía, bueno, miren, ¿cómo diferencio, me decían algunos, un perfil de PVC porque con los foils se hace bastante difícil para ir. ¿Cómo diferencio un aluminio de un PVC? Yo decía, bueno, el PVC está soldado a 45 grados y el de aluminio, la unión es a 90. ¿Puede ser que el de aluminio se esté uniendo a 45 grados también en algunos casos? ¿Sabemos de eso? No, no entendí. Ah, Claro, decís que la viste, carpintería de PVC claro, la estén... no, el PVC siempre a 45 grados, ¿no es cierto? Digamos, el Sí, encuentro es a 45 grados, sí, en esos 90 grados, pero la unión es a sí, 45. ya, ya. Bueno, El sí. aluminio bajaba, Tradicionalmente, sí, tradicionalmente los marcos de aluminio, el marco de aluminio se unía a 90 grados. Em, y la hoja también. ¿Qué pasa? En la carpintería de aluminio de baja prestación, o sea, con la carpintería de aluminio tradicional, la carpintería de aluminio que conocemos todos, por el tipo de construcción que tiene, es como que sí o sí están obligados a realizar el encuentro a 90 grados. En la carpintería de aluminio con rotura de puente térmico, que ahí es está. otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, sí se puede, dependiendo la serie y del fabricante, sí en algunos casos se pueden llegar a hacer uniones a 45 grados. Sí. Perfecto, me lo aclaraste porque yo lo Pero vi en la es, feria, ¿viste? Entonces, a ver, en el PVC en todos los casos es así, en el aluminio no. claro, claro. Porque en el Tiene- aluminio depende de varias cosas, o sea, se tienen que dar varias condiciones para que eso pase. En PVC no, por el tipo de construcción que tiene, que es termofusión, claro, sí lo tenemos que hacer a 45 grados, sí o sí, independientemente que el perfil sea foliado o no. claro. Entonces, solamente, por ejemplo, para dar un ejemplo habitual, solamente en las puertas la jamba o el lateral se corta a 90 grados, justamente por razones obvias, ¿no? Sí, claro. Entonces, el encuentro, por ejemplo, del marco de la puerta con la solera, si la lleva, nosotros tenemos, la carpintería de PVC tiene la opción de utilizar varios tipos de solera, varios tipos de umbral, desde uno bajito de 5 milímetros a uno estanco alto de 8, dependiendo también del fabricante y del extrusor. Eh, pero esa unión de la solera con el marco sí es a 90 grados, porque no hay manera Sí, de está unir bien, el está aluminio con el PVC. perfecto. ¿Está bien? Pero después lo que es la unión PVC con PVC siempre es a Y, 45 grados. y el detalle, para los que están Veo aquí, no sé si fuiste tú, una, en el simbolito de conversación hay una preguntita. No sé si fuiste vos sí, sí, o no, 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 ahora alguno lo de los ponemos al chat, participantes. ahora lo ponemos al chat. El otro detalle es que la unión del PVC, cuando se enfrentan para soldarlo, eso garantiza la continuidad o la conformación de un perfil único, digamos, pues no son partes, digamos, o sea, quedó totalmente integrado al hacerse la Sí, soldadura. Eso es uno, muy sí, importante. uno de los ensayos que hay en PVC, en la fabricación, la soldadura de PVC, o sea, Mm. mejor dicho, hablando bien, cuando se realizan los ensayos de soldadura de PVC, lo que se utiliza es una esquina a Mm. 90 grados, ¿sí? Sí, estaba en tu Soldada, imagen eso. apoyada por los lados.
Claro. y se empieza a apretar de arriba hacia abajo hasta que falle. Bueno, ¿cuál es la prueba? Que no se tiene que abrir la soldadura. Generalmente lo que se rompe, no me preguntes a cuántos kilos, Sí, sí. generalmente lo que se rompe, no generalmente, lo que se rompe es el perfil, no la soldadura. Lo mismo pasa con los caños de PVC, cuando son también O soldándolos, sea, se hace la prueba de presión y se rompe en otro lado, ¿viste? Pero no. justamente, bueno, justamente eh, se trabaja tanto en la unión, ¿no? Que se llega o que se logra una unión mejor aún que lo que Sí, es el perfil propiamente sí, sí, dicho, sí, 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 ¿no? exacto. Entonces, el tubo explota en la mitad y Sí, el sí, PVC se rompe por el costado de la soldadura. sí, perfecto. Bueno, y yo tenía otra cosita. Ah, una cosa para comentarles es que por ahí, bueno, va a aparecer en alguna otra charla, pero cómo es el tema del reciclado y de la vida. Bueno, acá, Eduardo Lacroix, yo comenté que había ventanas de 1970 en Alemania. Claro, el punto es que no tenemos reciclado, Claro, porque exacto, a eso iba, ¿no? Es muy joven. la carpintería de PVC no genera desperdicio, en el caso de que no lo cambiás cada X. O sea, Claro, a no dentro de ser que sea 25, 30, 40 años veremos algo. como mucho lo que vas a tener va a ser una demolición, ¿no? A Claro, ver, primero, en Argentina aún no está dado el ciclo, exacto. No ¿eh? cumplió, no Como para cumplió que la haya vida. una demolición con carpintería de PVC. Primero, no existe, porque es una tecnología nueva, de una implementación de momento en un ámbito muy determinado, que son los countries, vivienda Sí, sí, nueva de un country, segmento, sí, a ¿sí? veces uno, sí, Es sí. un segmento, o sea, es muy segmentado la carpintería de PVC aún, entonces no existe en Argentina la utilización para edificio de PVC, ¿sí? O sea, que me digas, Sí, bueno, demueble un edificio con carpintería de PVC para hacer otro. Eso, hoy por hoy, aquí no existe. En claro, Europa, por la experiencia que tenemos, sí existe eso, ¿sí? O sea, muchos edificios de posguerra se proveyeron de carpintería de PVC y luego esos edificios se demolieron para construir otros, ¿sí? claro. Y ahí Donde aparece se puede, entonces, porque todos los presentes saben que muchos sitios están protegidos y no se puede demoler, ni siquiera cambiar las aberturas. Entonces, donde se puede hacer ese tipo de gestión, el PVC que se extrae se muele, se vuelve a lo que hoy por hoy sería, para que se entienda, queda como si fuera un jabón, la textura del jabón en sí, polvo, ¿sí? O sea, con ese tipo de granulado, y generalmente, una vez que se obtiene eso, generalmente lo que se hace es, eso se destina a a completar el volumen para mezclar de objetos de PVC reciclados, ¿sí? No exacto. sé, baldes, ponele, Sí, baldes sí, para agua, no sé. En la carpintería de PVC no se reutiliza, no se puede volver a utilizar, pero sí se utiliza en la industria del PVC, en la conformación del compuesto de nuevos reciclados. exacto. Y en la empresa en la que estás vos, en Inglaterra, han desarrollado y lanzado una nueva unidad de negocios que tiene que ver con el reciclado de las ventanas. O sea que el volumen ahí es importante porque también el que se hizo una ventana o el que compró una casa que tenía ventanas de PVC de 1973, digamos, y ahora la va a ocupar, bueno, evolucionó la tecnología de los perfiles y va a Claro, comprarse algo pero más. estamos hablando de 5 millones de viviendas contra Claro. nada que tenemos. Y con un mercado que tiene la mayoría del PVC. Y el Bueno, no apoyo sé del si hay Plan Renove. alguna pregunta. Sí, Plan Renove, España, Portugal, Suiza, Austria, hay varios lugares. No sé si alguien quiere preguntar algo, si no cerramos la... Yo vi ahí un llamadito. No, no, no vi, yo vi No, no, era alguien, Lorena Aguirre, Lorena, de Lorena Barbieri, de Barbieri, que que te agradece. saludó, que marchó. Así que por hoy, Sí. Bueno, si no supongo hay que, nada, entonces, que por hoy hemos cumplido, y lo dicho, de mi parte, cualquier mm,
tema que quieran, que necesiten ampliar o profundizar, nomás se contacta con nosotros Sí, y sí. con todo gusto le vamos a brindar la información que requieren. Por mi parte, muchas gracias, buenas noches y nos vemos en la próxima reunión que hagamos. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego.